Y después de conocer estas mediciones de la Secretaría de Ambiente sobre la calidad del aire en Bogotá, vamos a observar cómo se veía la ciudad en horas de la mañana. La panorámica que ustedes tienen allí en pantalla es desde el Cerro de Monserrate, desde donde se evidenció una densa capa de smog. La situación atmosférica persiste en zonas como Puente Aranda, que también fue declarada en alerta naranja, y allí se encuentra Esteban Pérez. Esteban. Marixa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como usted lo decía, desde las 5 de la mañana hicimos un experimento junto a un experto en calidad del aire. Analizamos el aire de la capital cada 30, 40 minutos y desde tempranas horas se comenzó a ver una capa grisácea de smog desde las 5:30 más o menos que comenzó a amanecer en la capital del país. Según el experto, lo normal de micropartículas en una ciudad como Bogotá es de 75. Pero hubo picos, la ciudad de Bogotá registró picos del 28 y 29 de enero de hasta 250 micropartículas contaminantes. El PM2.5, para que la gente lo entienda, es una partícula mucho más pequeña que el diámetro de un cabello de una persona. Este es el informe que les contamos desde el Cerro de Monserrate de las 5 de la mañana. Así se veía Bogotá a las 5:48 de la mañana desde el Cerro de Monserrate. Cuando Bogotá amanece podemos evidenciar en las primeras franjas del día que los niveles de contaminación aumentan, y esto está asociado a que la mayor intensidad en la ciudad se presenta en esta franja horaria. Esperaríamos que con la restricción de la Secretaría de Ambiente o el distrito disminuyan esos niveles de contaminación. La panorámica 40 minutos después era diferente. Que se alcanza a ver una mezcla de nubosidad, pero también una leve capa de contaminación de la ciudad. También podemos identificar que debido a las recomendaciones y planes de control establecidas por el distrito, Bogotá se evidencia o de manera muy visual encontramos que el flujo vehicular es muy bajo. A las 6:58 de la mañana, el cielo de la capital se veía una mezcla de nubosidad y capa contaminante. Un cóctel de contaminantes no solamente son partículas, son muchos más contaminantes que se liberan obviamente por toda la dinámica de fuentes o las emisiones de todas las fuentes de la ciudad. Después de las 7 de la mañana, el cielo bogotano se veía así. Podemos identificar ya una capa grisácea, lo podemos ver en el panorama en el occidente de la ciudad. Esto ya es el reflejo de la integración de todas las emisiones en este momento liberadas por los ciudadanos o por las fuentes, principalmente en Bogotá, y ya en función de la integración de todas las fuentes. Obviamente que los niveles de insolación aumenten. Según los expertos, las primeras horas de la mañana es donde se comienza a evidenciar la capa contaminante de la ciudad, producto de los vientos originados desde el oriente. El PM2.5 es una partícula mucho más pequeña que el diámetro de una persona. Esas partículas se comenzaron a expandir por todo el suroccidente de Bogotá y empezaron desde ayer al mediodía las entidades del distrito a hacer diferentes operativos contra industrias que tenían calderas dentro de sus casas, dentro de sus empresas, que estaban contaminando el aire. Por ejemplo, aquí en Puente Aranda ya el distrito ha multado o ha sellado a 5 empresas. Kennedy con 3 empresas y Bosa con otras 4, todos estos en el suroccidente de la capital del país. El balance que entregó el distrito, aquí se los contamos. Luego de decretada la contingencia ambiental en Bogotá, el distrito intensificó los operativos contra las industrias del suroccidente de la capital. El civismo de todos los bogotanos que se han sumado en sus diferentes acciones, sobre todo la de no sacar el vehículo particular más allá de las medidas de pico y placa que se establecieron el día de ayer. En total han sido selladas 12 industrias ubicadas en las localidades de Bosa, Kennedy y Puente Aranda, zonas donde se concentra la mayor cantidad de partículas contaminantes. Una empresa de plásticos que generó pues una gran columna de humo bastante densa. Estas partículas de plásticos pues son bastante contaminantes, generan digamos mucho material particulado. Hoy nuestros técnicos de las redes están evaluando la situación y en los reportes posteriores estableceremos cuál es el impacto real sobre alguna de las estaciones que queden cerca a este punto. Las empresas que fueron multadas en las últimas horas no podrán volver a operar hasta que cuenten con una infraestructura adecuada. Según el distrito, las medidas adoptadas para mitigar el impacto ambiental han sido acatadas por la ciudadanía. Hasta el mediodía, 56 conductores fueron sorprendidos transitando en el horario establecido para el pico y placa.
Un dato adicional de las partículas PM2.5 son de alta incidencia en la salud. A esta hora, Secretaría de Ambiente está haciendo un barrido por todas las localidades de Bogotá, especialmente las del suroccidente, para descartar más sellamientos que pueden tener multas de hasta 3.600 millones de pesos.